Bueno, eh, estamos con Juliana Villamarín, profesora de Ciencias Humanidades, que nos va a dar información sobre el proyecto Hidroituango. Entonces vamos a iniciar con unas preguntas para esta entrevista. La primera pregunta para ti es, ¿qué sabes sobre las hidroeléctricas en Colombia? Bueno, el proyecto de hidroeléctricas en Colombia ha sido, digamos, una alternativa que ha buscado el país para poder solventar la necesidad energética que tiene la población. Entonces, básicamente ha buscado este mecanismo para poder empezar a explotar otros medios de producción energética, pero pues digamos que sin tener en cuenta los factores demográficos, ambientales, entre otros, ¿no? Ujú. Sí, es un proyecto que ha venido causando diferentes impactos y pues también donde ha metido mano bastante gente, entre ellos el gobierno. Listo, otra pregunta para ti. ¿Cuál es el principal problema que ha presentado el proyecto Hidroituango dentro de lo que estamos hablando? Bueno, pues Hidroituango en sí es un problema, ¿no? Es un problema primero que todo para la población, precisamente por todo lo que genera el tener que inundar terrenos, ¿no? Primero que todo. En segundo lugar, pues Hidroituango ha sido un problema muy fuerte por todas las masacres que se han contabilizado en esta zona y especialmente por una de las principales masacres en las cuales se le relaciona a Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, Santiago Uribe, que fue precisamente la masacre del Aro, ¿no? Porque en inmediaciones de Hidroituango queda una de las fincas de este sujeto en donde operaba la banda paramilitar conocida como los 12 Apóstoles. Entonces, realmente Hidroituango se convirtió o obstaculizó, podría decirse, en todo lo que tiene que ver con el tema de la verdad y la reparación frente a los conflictos con el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Porque en todos los terrenos que fueron utilizados para la inundación, se contabilizan algunas de las principales fosas comunes. Entonces, pues los familiares y víctimas del paramilitarismo y la desaparición forzada en Colombia, pues nunca van a poder tener verdad y nunca van a poder encontrar los restos de sus familiares y de esa manera, pues tampoco se va a poder llegar a consolidar la verdad de todos estos crímenes por este lado. En segundo lugar, pues lo que tiene que ver directamente con EPM, empresas de Medellín, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con la creación del capital y la intervención del capital en todo este tipo de negocios que desconocen completamente las necesidades de la población civil en estos lugares. Porque si nosotros nos ponemos a pensar y a tratar de mirar un poco el tema del manejo del capital, pues es precisamente cómo estos negocios privados, cómo el lucro sobre la producción de energías va a afectar directamente a las poblaciones, va a desconocer los derechos de estas, especialmente, por ejemplo, los derechos del campesinado, porque se utilizan en la gran mayoría de proyectos de hidroeléctricas, encontramos nosotros que los terrenos utilizados son terrenos fértiles que perfectamente podrían ser utilizados en la generación de alimentos y en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. Entonces, ese es otro de los factores. Claro. Por otro lado, pues podemos evidenciar nosotros precisamente el problema ya derivado como tal en los temas de ingeniería, pues de los que no, digamos, no sé mucho a profundidad, pero podemos evidenciar cómo el mal manejo y la malversación de fondos en un proyecto semejante y la improvisación de todos los actores en la construcción de este proyecto llevaron a un ejercicio en el cual se pasaron por alto precisamente todas las condiciones de estudio de los ingenieros, omitiendo precisamente las necesidades reales del proyecto, ¿no? Entonces, en la premura de finalizar Hidroituango, se va a llevar a cabo una omisión y vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, todo lo que ya tiene que ver directamente con la tragedia de esta, ¿no?
Y bueno, ahí podríamos desglosar toda una serie de cosas más, los riesgos ambientales, el impacto al río Cauca, pero bueno, Ujú. básicamente eso es otro de los elementos. Sí. Otra pregunta que te quería hacer era precisamente sobre el río Cauca. ¿Cuál ves, qué ves que se haya visto afectado en ese río debido a esta construcción de la hidroeléctrica? ¿Me podría repetir la pregunta? Qué pena. Digamos, ¿cómo se ha visto afectado el río Cauca debido a la construcción de la represa? Bueno, el río Cauca es uno de los ríos más importantes que atraviesan el país, ¿no? Ujú. Entonces ahí nosotros encontramos que para el proyecto de inundación y todo lo que conlleva a poder canalizar y concentrar aguas, conllevó precisamente a que básicamente secaran el río Cauca, ¿no? Aunque digamos esta noticia pasó de una u otra forma de agache por los medios de comunicación al servicio precisamente del capital privado, quienes omitieron totalmente lo que significa el hecho de que nosotros veamos un río principal afluente para muchísimas poblaciones que perdiera todo su caudal, eh, que con ello se va precisamente la vida del río, que eso es algo que omitieron, ¿no? Entonces Ujú. nos venden la noticia y dicen, no, se volvieron a abrir las compuertas, vamos a permitir nuevamente que el río se llene, pero el río está muerto. Si nosotros nos vamos a mirar la esencia de lo que es una corriente, un afluente, nosotros vamos a encontrar que esto fue precisamente la masacre de un río. Entonces, todo lo que tiene que ver con su biodiversidad, con su cauce, con el normal funcionamiento. Recordemos que los ríos tienen una dinámica propia, ¿no? Los ríos no están supeditados a lo que nosotros, los seres humanos, queramos, sino pues ellos tienen su propio mecanismo, su propia regulación de afluentes, la misma generación de vida y todo lo que encontramos allí en los ecosistemas, en cuanto a los peces y todo esto, pues pudimos encontrar una gran mortandad de peces que fueron encontrados a lo largo del río, en los meandros, en las diferentes cuencas que alimentan al río y que al mismo tiempo el río alimenta, afectando directamente pues los cultivadores, los distritos de riego que alimentan los diferentes cultivos de la zona que riega el río Cauca. Entonces, encontramos nosotros que los ríos son también sumamente afectados en estos proyectos de hidroeléctricas y vemos nosotros allí pues directamente cómo el interés de generación de capital pasa realmente por encima de la vida y de los ecosistemas. Tienes toda la razón. ¿Qué otras especies, aparte de los peces, consideras que se han visto gravemente afectadas debido a la construcción de Hidroituango? Bueno, básicamente nosotros podemos decir que todas las especies, ¿no? Ujú. Desde el ser humano en adelante, ahí hacia abajo, todas las especies se han visto afectadas, ¿no? Porque los ríos pues son generadores de vida, nosotros tenemos que aprender a valorar el agua más allá como un recurso no renovable, un recurso en el cual nosotros estamos evidenciando una pérdida sustancial, ¿sí? Y que estamos dejando de lado la importancia del valor de uso por encima del valor de cambio del agua. Entonces encontramos los peces, encontramos aves migratorias, aves endémicas, animales que se encuentran en libertad, libres de cautiverio, y también encontramos el mismo ganado de la zona, ¿no? Porque muchos de los ganaderos de la zona utilizan el río Cauca y sus afluentes precisamente para poder hacer derivaciones y alimentar de esto pues los pastales, los cultivos, las especies menores y mayores que habitan en las diferentes fincas, haciendas, en las pequeñas extensiones de pequeños campesinos, ¿no? Pero pues realmente el impacto, digamos, es incalculable en cuanto a las especies, en cuanto a la vida y al respeto precisamente de esta vida de todos los que aprovechaban realmente la vida del río Cauca. Ujú. ¿Tú crees que exista alguna responsabilidad social de los empresarios, gobernantes ingenieros que pues han estado involucrados en la elaboración de este proyecto?
No, realmente la responsabilidad social es inexistente cuando nosotros hablamos de proyectos capitalistas. Cuando nosotros hablamos de un proyecto que desconoce las necesidades reales de la población, cuando nosotros hablamos que un proyecto desconoce algo tan simple como la oposición y la necesidad de consultar a una comunidad antes de hacer un proyecto de semejante envergadura como una hidroeléctrica, en este caso Hidroituango, que es una hidroeléctrica sumamente grande, pues nosotros evidenciamos que al gobierno y al capital privado pues no le interesa, ¿sí? No le interesa en lo más mínimo todo el impacto que puede conllevar, que puede llevar esto para las poblaciones aledañas, para toda la gente que realmente se omitió algo tan simple como el derecho a la consulta de quienes vivían en esta zona. Simplemente las personas que estaban en los gobiernos de turno cuando se pasaron los proyectos de aprobación y los planos para la construcción de Hidroituango, consideraron muy simple decir que sí se había consultado a la población, como pasa con muchos proyectos mineroenergéticos en el país, donde se asume y se falsifican los estudios con el beneplácito de los gobernantes y precisamente para poder aprobar, ganar las licencias y empezar con los proyectos y las construcciones, que es algo muy similar, por ejemplo, a lo que pasó con el Quimbo en el Huila, ¿no? Entonces, no existe ninguna responsabilidad social y lo podemos evidenciar con algo tan simple como el omitir el impacto tan severo, incalculable e irremediable, por ejemplo, con algo tan simple como secar el río Cauca, ¿no? Si esto hubiera sido medido con responsabilidad por quienes intervienen en el proyecto, se habrían dado cuenta que no debían haber hecho esto. Sí, son muchos de esos entes que no han mostrado también la realidad de lo que se ve en el proyecto, ¿no? Digamos, tú nos mencionabas sobre EPM. ¿Tú crees cuáles son los hechos más relevantes que EPM nos ha ocultado respecto al proyecto? Ay, John, que las imágenes y la poca información que ha podido destacar organizaciones, por ejemplo, como Ríos Vivos, entre otras tantas, que digamos son las que han presentado mayor oposición y y que han tratado de develar todo lo que hay detrás de Hidroituango, nos permite entender, por ejemplo, algo tan básico como la manera en la cual se modificaron los diseños, por ejemplo, de la casa de máquinas de Hidroituango, ¿no? Que tenía que tener precisamente unas especificidades por la cantidad y el flujo de agua, pero fueron completamente omitidas por no sé en qué punto, si en el diseño, en la ejecución, o por quién, pero lo poco que se ha podido conocer de esto son las imágenes que fueron creadas para hacer el render y mostrar los planos de lo que sería Hidroituango, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la información que se ha podido conseguir es una información mínima, es una información muy corta. Creo que lo que se oculta al país es algo muy similar a lo que hemos conocido en todos los casos de corrupción, a lo que nosotros hemos encontrado que hasta el momento viene siendo permeado también por este caso de Odebrecht, que ha sido un caso sumamente importante y que ha permeado todos los megaproyectos en Colombia precisamente por la corrupción, ¿no? Podemos ver nosotros como la necesidad de darle celeridad al proyecto, ahorrar dinero de esta construcción, pues lo que nos ha dejado a nosotros es una cosa improvisada que no va a servir. Encontramos pues parte de la afectación y creo que uno de los hechos más relevantes que se oculta a partir de Hidroituango, perdón, es todo lo que tiene que ver con las masacres. Pienso que es cuando nosotros hablamos de la cantidad de campesinos que fueron asesinados en sus territorios, en sus fincas, en sus pueblos, silenciados por el paramilitarismo patrocinado precisamente por este tipo de empresas y por el capital privado,
creo que es una de las cosas más graves que se le oculta al país siempre. Es una de las cosas que con mayor seriedad se debe tratar precisamente porque pues realmente nosotros tenemos que buscar la manera precisamente de establecer la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas a partir del conflicto interno armado. Claro está que lo que tiene que ver con el paramilitarismo no ha sido reconocido aún como un factor de conflicto interno armado, sino como un caso de violencia irregular. Y en ese mismo marco de ideas, pues resulta muy complejo para nosotros poder lograr establecer mucho más cuando la clase política dirigente de este país sigue tan involucrada en estos casos, sigue tan enquistada en el poder, y lo digo directamente por el caso de este sujeto, el senador Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Que busca precisamente la manera en la que se pueda seguir dilatando todo este tema, la manera de cómo derogar la JEP, precisamente para no verse implicado y que su hermano pues logre minimizar el impacto en todo lo que tiene que ver con esto. Creo que es una de las cosas que estas empresas y que este proyecto hidroeléctrico le adeuda seriamente al país. Sí, además de eso, pues también la cantidad de líderes sociales que han venido siendo asesinados, que han estado en contra de la construcción de esta hidroeléctrica, ¿no? Y no solo, o sea, y en contra también de lo que imponen estos gobernantes también. Eh, Otra pregunta para ti sería, digamos, como alternativa, digamos, para generación de energía, ¿tú qué piensas que sería la mejor opción? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué otras Sí. alternativas consideras viables en lugar de estos proyectos que, pues, o sea, este proyecto ha sido algo devastador para los ecosistemas y demás, que no afecten, digamos, ni a las personas ni al ecosistema que es vital para nosotros? Bueno, creo que parte de las alternativas, si bien es cierto que la energía es supremamente útil para el abastecimiento y la vida de las poblaciones, también cabe resaltar que Colombia, por su posición geográfica, es una ubicación muy estratégica en lo que tiene que ver con América, ¿no? Y esa posición geográfica le brinda a Colombia alternativas, por ejemplo, como la energía solar, que no ha sido Ujú. utilizada en lo más mínimo, ¿no? Es una energía limpia, es una energía que produce un impacto mínimo comparado, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles o los proyectos hidroeléctricos que han desconocido todas las dinámicas biológicas, todas las dinámicas sociales, económicas, ¿cierto? Pienso que nosotros podríamos aprovechar muchísimo ese potencial y precisamente el desierto y la zona de La Guajira es una zona que nos permitiría a nosotros tener una utilización mucho más eficiente de la energía solar en Colombia. Pero pues desgraciadamente los gobiernos y los discursos políticos siguen vendiéndole a la gente que el cuento ambiental es un cuento de la izquierda, que es un cuento que merece ser desconocido, que cuando nosotros hablamos de energía solar, entonces es algo que directamente promueve los gobiernos socialistas y bueno, todo un discurso demagógico que lo que pretende ocultar es precisamente la corrupción y cómo estos proyectos de hidroeléctricas, empresas como EPM y todos los demás, pues lo que terminan es favoreciendo al capital privado y a muchos de los políticos, ¿no? Eh, Creo que la energía eólica también es una fuente muy importante y La Guajira también es un sitio sumamente estratégico para la producción de energía eólica, precisamente por los vientos alisios cuando llegan más o menos entre marzo, abril, mayo, y es una estrategia que se podría utilizar muchísimo para el mejoramiento de las condiciones de vida, la utilización de paneles solares. Creo que en Europa ya se han visto muchísimos casos muy relevantes en donde ciudades enteras ya cuentan precisamente sus viviendas con un aprovechamiento de energía al máximo, que lo que busca es minimizar la utilización de energía eléctrica y de combustibles fósiles. Sí, la verdad son, o sea, son fuentes que nos permitirían, pues, tener en parte un sustento, o sea, pero digamos,
viéndolo del modo que, o sea, piensan que esos proyectos cubren más del 70% de la energía del país. O sea, yo pienso que es necesario empezar a utilizar otras alternativas, otras energías limpias que no afecten al ambiente. Y eso sería como importante ahí, además de, sí, o sea, de que tú sabes que en estos proyectos hay muchísima corrupción. Nomás cuando EPM eligió a la constructora que iba a realizar este proyecto, eso todo fue por debajo y se eligió a ese señor brasileño que él lo que había hecho era sobornar a las otras empresas, o sea, ya está acusado, ya está denunciado por haber sobornado a las empresas para que eligieran a su constructora. Entonces esto es algo como muy polémico y eso se reflejaba mucho en las noticias, pero eso no se lo van a mostrar a la gente en televisión ni nada, sino solo van a buscar hacer ver el lado bueno del proyecto. Entonces yo creo que con esta información que nos diste ya concluimos la entrevista. Te agradecemos mucho, mucho porque es una información muy importante que nos compartes y es necesario que la demás gente también se entere de lo que está pasando en Hidroituango. Perdón. Bueno, sí, de nada, siempre a la orden. Pues sí, es muy importante que ustedes atiendan también a este tipo de cuestiones. Creo que es muy relevante que la sociedad colombiana y a nivel mundial entienda cuáles son las dinámicas acá, cuáles son las dinámicas de poder, cuáles son las dinámicas económicas que precisamente los medios de comunicación ocultan totalmente, que se pone por debajo de cuerda. Entonces, sí es muy importante que nosotros evidenciemos esto. A ustedes muchísimas gracias, espero que les haya sido de muchísima utilidad. Uh-huh.